Buenas tardes, colega, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, colega? Espero que bien. Súper bien. Acá iniciando una cápsula jurídica más y ya que estamos más metidos en el ámbito del derecho y para ir más al grano, si son por dos delitos te estaría preguntando si tienen alguna diferencia, alguna similitud, y estos delitos son la lesión de confianza y la estafa. Bueno, estos dos delitos Sí. son considerados hechos punibles contra el patrimonio de las personas. El delito de estafa está previsto en el artículo 187 y el delito de lesión de confianza está previsto en el artículo 192 dentro del capítulo cuarto del Código Penal. Sí. Voy a empezar por la estafa. Sí. La estafa, para su configuración, que es la estructura típica, siempre parte del engaño. O sea que del engaño debe partir siempre que es una conducta engañosa, una maniobra engañosa para que el sujeto pasivo, que es la víctima, incurra en un error. Como consecuencia del error, se desprende de su patrimonio porque tiene la voluntad viciada, entonces se despoja de su patrimonio y el sujeto activo entonces obtiene en consecuencia un beneficio económico espurio. En eso básicamente consiste la estafa. Siempre debe partir del engaño para que el sujeto pasivo, víctima, incurra en error. Porque si no hay engaño, entonces jamás el sujeto pasivo, la víctima, va a mantenerse o entrar en error, mantenerse en error, y por lo tanto no configuraría este delito, que su característica principal es el engaño. Por eso justamente dice de que el tipo penal de estafa consagra los siguientes elementos: el empleo de artificios o engaños sobre la víctima, que la víctima incurra en un error como consecuencia directa de la maniobra engañosa. Como efecto del engaño, el afectado voluntariamente se desprenda de su patrimonio y quien desplegó el engaño logre para sí o para otro un beneficio económico. En eso básicamente consiste el delito de estafa. Y siempre debemos desmenuzar, desentrañar el alcance del delito o de cualquier tipo penal que nosotros analicemos para verificar si efectivamente en la conducta del sujeto activo se encuentran reunidos todos los presupuestos que son los requisitos de la tipicidad objetiva y de la tipicidad subjetiva. El artículo 187, vuelvo a repetir, del Código Penal, que establece, tipifica la estafa, dice: el que, con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido y mediante declaración falsa sobre un hecho, produjera en otro un error que le indujera a disponer de todo o parte de su patrimonio o el de un tercero a quien éste represente, y con ello causará un perjuicio patrimonial para sí o para éste, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa. También será castigada la tentativa. Este delito en particular, el de la estafa, también castiga la tentativa. En casos especialmente graves, la pena inclusive podrá ser aumentada hasta 8 años. Esa es la peculiaridad de este delito en particular, que es la estafa, ¿verdad? Castiga la tentativa. ¿Qué entendemos por tentativa? ¿Qué quiere decir tentativa? En términos sencillos, yo podría definir a la tentativa como actos de ejecución idóneos de modo inequívoco a cometer el delito, pero que por factores ajenos a la voluntad del sujeto activo no se logra consumar el delito. No llega a su perfección. Cometido, decir. O sea que no llega a consumarse, pero sería por factores ajenos a la voluntad del sujeto activo. Por eso, son actos de ejecución idóneos, conducentes de modo inequívoco a cometer el delito. Vuelvo a repetir, pero que por factores ajenos a la voluntad del sujeto activo, que es el autor, no se llega a consumar el hecho, el delito en sí. En eso básicamente consiste el delito de estafa. O sea que en la tipicidad objetiva tenemos los elementos del tipo legal. ¿Qué entendemos por tipo legal? Que en una cápsula anterior inclusive ya habíamos hablado del tipo legal. Es el modelo de conducta con que se describe un hecho penalmente sancionado a los efectos de su tipificación. Tipo base, porque siempre tenemos que tener en cuenta en estos delitos, en particular la estafa y la lesión de confianza, prescribe.
La prescripción de la acción penal Sí. es de 5 De años, 5 años. pero siempre tomando en cuenta el marco penal del tipo base. Por eso, recién definí el tipo Sí. legal. Entonces, el tipo base, ¿qué entendemos por tipo base? El tipo legal del modelo de conducta Sí. que describe, o sea, el tipo legal que describe un modelo de conducta sin considerar posibles agravantes, modificaciones por Sí. agravantes o atenuantes. Por eso justamente el Sí. plazo de prescripción Ya. en estos dos delitos es de 5 años, porque años. la base Sí. de la... Marco penal del tipo base, de hasta 5 años. Mínimo 6 meses. Sí. Máximo 5 5 años. años. Marco penal del tipo base. Pero en casos especialmente graves, sí podrá dispararse la pena hasta 8 años en el caso de la estafa. Simplemente hasta 8 o puede superar No, un poco. no puede superar. En el hipotético caso que se trate de un concurso de delitos, ahí sí se puede superar, podría superarse esa pena, pero siempre y cuando se trate de un concurso de delitos. Pero si es que la persona acusada solamente es juzgado por el delito de estafa, máximo puede llegar a una condena de 8 años. Ya. Sí. Esa es la peculiaridad del delito de estafa. Y la lesión de confianza está previsto en el artículo 192 del Código Penal. La lesión de... me olvidé. En la estafa Sí. es importante también analizar la tipicidad subjetiva que lo compone el dolo. Sí. ¿El dolo qué es? El dolo es el conocimiento más la voluntad. Uno sabe lo que está haciendo, uno conoce lo que hace y a pesar de ello lo ejecuta, que es la voluntad. Tiene esa voluntad de llevar adelante, de desplegar esa conducta y de lograr un resultado, ¿verdad? O sea que lleva a cabo. Eso es, en eso básicamente consiste el dolo. Elemento cognitivo más volitivo, conocimiento y voluntad. Conoce, sabe lo que hace y a pesar de ello lo ejecuta. Y también la estafa está compuesto por un elemento subjetivo adicional que es la intención. Sí. Porque la intención no es sinónimo de dolo. O sea que normalmente siempre escuchamos que los colegas dicen, tuvo la intención. Sí. Pero el dolo no es sinónimo de intención. El dolo es conocimiento y voluntad. Sí. Conoce, sabe lo que está haciendo y lo ejecuta. Y la intención sí es un elemento subjetivo adicional en el delito de estafa. Si se logra armar y configurarse en todos estos presupuestos, la estructura típica en la conducta del procesado, si logra subsumirse, entonces sí le espera una sanción punitiva. Sí. La lesión de confianza. También otro punto muy interesante en la estafa que cualquier persona puede cometer. Cualquier persona puede cometer el delito de estafa y se trata de un autor simple. El hombre, la mujer pueden cometer, cualquiera, indistintamente pueden cometer el delito de estafa. No hay género. Sí. O sea que se trataría de un autor simple. Sí. En cambio, en la lesión de confianza, no se trata de un autor simple, también no se trata de un autor calificado que requiera de una condición personal cualificada, y yo diría que se trata de un autor mixto. ¿Por qué? Porque siempre debe estar, digamos, vinculado o sea, debe estar vinculado jurídicamente, que puede ser a través de la ley, de una resolución administrativa o de un contrato. Ya. El artículo 192 del Código Penal establece el que, en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato, haya asumido la obligación de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara o no evitara dentro del ámbito de protección que le fue confiado un perjuicio patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa. También prevé la multa como el delito de estafa. Yeah. En casos especialmente graves, la pena podrá ser aumentada hasta 10 años. En la estafa hasta 8, en la lesión de confianza hasta 10 años. En este mixto sería, supongamos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, alguna persona que tenga un cargo de confianza, un vínculo directo con la institución. No cualquier persona puede ser autor de
del delito de lesión de confianza, debe existir, mediar un vínculo jurídico que puede darse a través de la ley, por disposición de la ley. Un ejemplo, los padres con respecto a sus hijos son representantes legales. El curador con respecto a la persona que ha sido declarada judicialmente interdicta o inhabilitada judicialmente. El curador es custodio del patrimonio de esa persona, del interdicto, del declarado judicialmente interdicto o inhabilitado judicialmente. Los padres con respecto a sus hijos también son el custodio protector del patrimonio, y a través de una resolución administrativa están los cargos, por ejemplo, de confianza, de repente los ministerios que dependen exclusivamente del Estado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Entonces ellos normalmente creo que son designados vía decreto del Poder Ejecutivo. Y de repente están los administradores de puertos o cualquier otro administrador de otros entes, ¿verdad? Que también pueden ser designados a través de una resolución administrativa. Ellos también son fiel custodios de los recursos, en este caso que ellos deben precautelar, deben custodiar. Esto serían en el ámbito público, y en el ámbito privado serían a través de un contrato. A través de un contrato. El gerente. Sí, el gerente de un banco, el gerente de una cooperativa, el gerente de una entidad financiera, el gerente de una empresa privada, del sector privado. Entonces hay un vínculo jurídico que se da a través de un contrato. Entonces se encarga de administrar los bienes, el patrimonio de un tercero, bienes ajenos de un tercero. Entonces debe custodiar, debe ser protector de esos bienes. Por eso justamente, y este delito en particular puede darse a través de una conducta activa y también de una conducta omisiva, un hacer o un no hacer. Y ahí inclusive se puede realizar, digamos, aplicar la teoría de la relación causal, aplicando la teoría de la imputación objetiva, toda vez que se trate de una conducta activa. Nexo causal, que es la relación de causalidad, determinar si efectivamente podría subsumirse la conducta o esa conducta fue el generador del perjuicio. Siempre debe demostrarse y probarse que hubo perjuicio patrimonial. La tentativa, vuelvo a repetir, no está prevista en este delito en particular. Debe tratarse de un hecho consumado. Tenemos en la conducta activa que se analiza el nexo causal, y en la conducta omisiva, que es un no hacer, se analiza desde el punto de vista del nexo sería el nexo de evitación, de evitabilidad. Tuvo que haber hecho algo, omitió y omitió con sus deberes, ¿verdad? Entonces, efectivamente, a raíz de esa omisión del protector de ese patrimonio, del custodio de ese patrimonio, se ha generado un perjuicio patrimonial. La sola administración de manera desordenada, desprolija, no configura para nada el delito de lesión de confianza. Sí o sí debe demostrarse el perjuicio patrimonial. ¿Y cuál es la prueba más importante en este tipo de delitos? En particular, que es la lesión de confianza, una pericia contable, una pericia informática, para determinar que efectivamente hay una fuga o se fugó, digamos, un cierto monto de dinero. O fue desviado, normalmente es una fuga, ¿verdad? Y que fue a parar en otra cuenta o fue a parar, digamos, ya en manos de tercero, y con eso la empresa o el ente estatal sufrió un menoscabo, digamos, en cuanto a sus recursos, a sus fondos, ¿verdad? En eso básicamente consiste. Debe probarse que efectivamente se generó un perjuicio patrimonial, y eso se demuestra a través de una pericia contable, que es una de las pruebas más importantes para probar dicho extremo, ¿verdad? Y entraría dentro de la carátula de lesión de confianza que el jefe máximo o gerente se percate de que funcionarios de menores rangos estén realizando alguna actividad indebida, y él se percata y no informa a sus superiores. Él tiene que informar. El gerente tiene a su cargo la dirección, la administración de la empresa, de un ministerio, de un ente estatal,
o de cualquier empresa en particular, ¿verdad? Entonces, si él se percata, debe comunicar. Inmediatamente está obligado a comunicar. Y si no comunica, Y si no comunica, entonces sí, efectivamente podría también encuadrarse su conducta a través de una conducta omisiva, porque omitió dar, digamos, aviso a las máximas autoridades que efectivamente alguien, funcionario subalterno, está, digamos, cometiendo. Pero normalmente el gerente, en cabeza del gerente recae toda la responsabilidad, por eso asume un compromiso y una responsabilidad muy importante al momento de suscribir un contrato, asumiendo, digamos, ese cargo de proteger el interés patrimonial de un tercero. En eso básicamente consiste ambos tipos penales. Tenemos por un lado la estafa y tenemos por otro lado la lesión de confianza. Vuelvo a repetir que son hechos punibles contra el patrimonio de las personas. Sí. Perfecto, más claro. Ambos su diferencia no tienen similitudes, más bien tienen diferencias a la son hora. diferentes porque, vuelvo a repetir, la estafa sí castiga la tentativa, la lesión de confianza no prevé la posibilidad de castigar la tentativa, debe tratarse de un hecho consumado, su estructura típica es diferente. En el aspecto subjetivo, que es la tipicidad subjetiva, sigue el dolo. Debe actuar con dolo la persona para que efectivamente su conducta pueda impulsarse en el tipo penal de lesión de confianza. Vuelvo a repetir que está compuesto por el conocimiento y la voluntad. En eso básicamente consiste. En primer lugar debe verificarse si están reunidos los presupuestos de la tipicidad objetiva y luego pasar a la tipicidad subjetiva para decir que la conducta es típica. En eso básicamente consiste. Más claro imposible. Dale, muchísimas gracias, Raúl, por darnos, ¿verdad? Más bien aclararnos nuestras dudas. Dale. Muchísimas gracias. Gracias a vos, colega. Dale.